En este video vamos a reflexionar un poco acerca del concepto de salud. Vamos a comenzar viendo la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Según este organismo, salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. O sea que, según la Organización Mundial de la Salud, salud es un estado integral que comprende el bienestar en todos los órdenes de la vida de un ser humano. Pero vamos a ver que el concepto de salud puede ser tan completo y tan variable como lo es el ser humano, porque el concepto de lo que es estar saludable o el concepto de lo que es estar enfermo va a cambiar muchísimo dependiendo de las sociedades, de las culturas, de los contextos históricos. Por lo tanto, vamos a establecer un postulado, y es que la salud y la enfermedad son construcciones sociohistóricas, y sobre este postulado va a girar toda esta materia. Vamos a pensar en lo siguiente. A un evento determinado, los individuos y el conjunto de individuos que es la sociedad le otorgan un rótulo que puede ser de enfermedad o de un estado saludable. Ese rótulo de enfermedad o de un estado saludable son resultados de una construcción social e histórica. ¿Sí? Por eso decimos que la salud y la enfermedad son partes de la realidad social y por lo tanto son socialmente construidas. Esto suena medio volador, pero ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. El hecho de considerar que un comportamiento en particular es una señal o síntoma de enfermedad va a depender de valores culturales, de normas sociales, de reglas de interpretación compartidas que hacen a la cultura de una sociedad. Y entonces vamos a ver que un mismo fenómeno biomédico puede significar diferentes cosas en diferentes contextos sociales, culturales o históricos. Y vamos a concluir que la salud y la enfermedad son socialmente construidas, que nos parecen hechos científicos incuestionables, pero vamos a ver que son conceptos que están socialmente construidos. Y que esta percepción integral de bienestar corporal y psicológico que nos define la Organización Mundial de la Salud como salud, en realidad está impregnado de significados culturales y sociales. Vamos a reflexionar con este ejemplo. Siglo XXI, sociedad occidental, estamos todos de acuerdo y está definido también por la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad al respecto, que la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Sin embargo, en la sociedad japonesa, los luchadores de sumo no son consideradas personas que sufren una enfermedad, son considerados atletas de élite. Y también si pensamos en otros contextos históricos, por ejemplo, las sociedades preindustriales y anteriores a las revoluciones agrarias, en las cuales la alimentación era bastante deficiente, teníamos una alimentación casi de subsistencia, el sobrepeso en realidad era considerado un símbolo o una señal de estar saludable. Incluso también se consideraba atractivas a las personas con sobrepeso, no solamente porque se las relacionaba con un bienestar en el contexto de la salud, sino también en un bienestar económico. Es decir, que si tenías sobrepeso, estabas bien alimentado y es porque tenías un buen pasar económico. Y volviendo al siglo XXI, donde los medios nos imponen un ideal de cuerpo atractivo en el cuerpo delgado, también lo hemos asociado a trastornos alimentarios. O sea que acá podemos ver bien claro que es la sociedad y las diferentes culturas las que definen qué es estar sano, qué es estar saludable y qué es estar enfermo. También vamos a ver que hay ciertos determinantes para predisponer a ciertos sectores de la población a ciertas enfermedades. Algunos de esos determinantes son biológicos, como por ejemplo el sexo y la edad. Ejemplo, las mujeres son más propensas a sufrir cáncer de mama. Si acá tenemos un determinante por sexo. Y por edad, bueno, hay ciertas patologías que son más propensas en ciertos sectores etarios de la población. Pero también vamos a encontrar que hay determinantes sociales para la salud, como por ejemplo el nivel educativo, los ingresos que van a determinar el nivel de vida de un individuo, su ocupación, su clase social, a qué actividad económica se dedica, su hábitat, su contexto histórico. Todos estos elementos
van a determinar también que sea más propenso a sufrir determinadas enfermedades. Hemos concluido al principio de este video que la enfermedad y la salud son construcciones sociohistóricas. Y vamos a ver ahora que la cultura va a determinar la distribución socioepidemiológica de las enfermedades por dos vías. ¿A qué nos referimos con esto de la distribución socioepidemiológica? Que si nosotros vemos un mapa del mundo, vamos a ver que hay enfermedades que se concentran en ciertos lugares, en ciertos países, en ciertas regiones. Y estudiar la cultura nos va a ayudar a entender por qué esto se da de esta manera. Primero vamos a ver entonces que la cultura determina esta distribución socioepidemiológica de las enfermedades desde un punto de vista local. Acá vamos a ver que la cultura va a moldear el comportamiento de las personas, lo que va a predisponer a la población a determinadas enfermedades. Lo que ustedes ven acá en esta imagen es el Kumbela, es una festividad religiosa dentro del hinduismo, en donde multitudinariamente peregrinan los fieles hacia el río Ganges, que es este que ustedes ven acá, porque se considera que el río Ganges, que es un río sagrado, otorga limpieza, una limpieza para el alma y restaura la pureza. Pero esta festividad se hace cada 3 años. Y en el resto del tiempo, el Ganges también es utilizado, por ejemplo, para verter residuos industriales o incluso los residuos cloacales de la ciudad. También se utiliza el río Ganges para los rituales funerarios, que en la mayoría de los casos se prefiere la cremación y las cenizas se esparcen en el Ganges, pero en ocasiones las familias que no pueden costear la cremación hacen sus rituales funerarios directamente sobre el río Ganges. Se ha establecido y se ha estudiado que las aguas del río Ganges son de las más contaminadas del planeta. Y aún así, toda esta gente realiza este ritual de bañarse con el agua del Ganges, de tomar el agua del Ganges, en símbolo de purificación espiritual. Ustedes dirán, pero esa gente no se da cuenta que esa agua está contaminada, y puede que lo sepan, pero es que no les importa porque su cultura moldea su comportamiento, de modo que las predispone a contraer determinadas enfermedades. Y si ustedes se ponen a pensar, no estamos tan lejos de eso, porque culturalmente nosotros tomamos mate y sabemos que es un medio de contagio de un montón de enfermedades y sin embargo tomamos mate. Bueno, quizás ahora con el COVID un poco menos, o no lo podemos compartir tanto, pero culturalmente nuestro comportamiento nos predispone también a ciertas enfermedades. O sea, que no lo veamos como algo tan lejano, es algo que también sucede en nuestra propia cultura y en nuestra propia sociedad. Y en este estudio de la distribución socioepidemiológica de las enfermedades, también podemos verlo desde un punto de vista global, en donde las fuerzas político-económicas y las prácticas culturales hacen que las personas actúen con el medio ambiente de maneras que puedan afectar la salud. Y aquí vamos a tomar como ejemplo el HIV-Sida. En este mapa ustedes pueden ver la prevalencia del HIV por regiones. Está señalizado por colores, desde el rojo más fuerte, mayor prevalencia, hasta el amarillo más clarito, menor prevalencia. Y van a poder ver que la región del planeta con más prevalencia de HIV es África. Y acá tienen en otro gráfico, en este caso un gráfico de torta, en rojo las personas con HIV en África y en verde las personas con HIV en el resto del mundo. O sea, acá lo pueden ver claramente esto de la distribución socioepidemiológica de las enfermedades. ¿Pero por qué? ¿Qué explicación tiene que haya una mayor prevalencia del HIV justamente en África? ¿Cuál es el contexto de la mayoría de los países africanos? Sufren de una gran inestabilidad política, de constantes conflictos armados, de dificultades económicas y todo esto se traduce
en un sistema educativo y un sistema de salud deficientes, que hacen que claramente la población africana sea más propensa a contraer el VIH. Nos demuestra que los contextos políticos y económicos también son factores que predisponen a una población a ciertas enfermedades. Y en el video de la introducción a la materia les cuento más o menos cómo vamos a trabajar para desarrollar estos conceptos juntos. Nos vemos, que estén bien.